Constantino I el Grande. Hola a todos, amigos de la historia. En este vídeo vamos a centrarnos en la figura de Constantino I, quien fue el emperador del Imperio Romano entre los años 306 y 337 después de Cristo. Constantino I es el engranaje fundamental de su tiempo, al ser el primer monarca que reconoció oficialmente la fe católica, transformando una cultura que aún se debatía entre la religión tradicional y una nueva moral que definiría Europa durante el siguiente milenio. Su reinado marca el inicio del Bajo Imperio, una etapa de la historia romana donde el poder de los césares se volvió absoluto y sagrado para intentar salvar al Estado de la fragmentación y el caos. Su figura se sitúa en un momento de transición crítica, donde la vieja gloria de la Roma clásica empezaba a fundirse con las nuevas estructuras que darían paso a la Edad Media. Constantino I no solo cambió la religión oficial, sino que rediseñó la administración y la economía para que el imperio pudiera resistir las presiones de un mundo que estaba cambiando a su alrededor. A través de su vida podemos ver cómo se pusieron las primeras piedras de las instituciones europeas, en un escenario donde ser romano empezó a significar algo muy distinto a lo que había sido en los siglos anteriores. En el siglo IV, el Imperio Romano de Constantino compartía el dominio del mundo conocido con el Imperio Sasánida de Persia, una potencia rica y muy sofisticada, situada al este. Los persas eran el único rival que los romanos trataban con un respeto lleno de temor, pues poseían una administración centralizada y una caballería pesada, capaz de derrotar a las legiones en campo abierto. Esta presión constante en la frontera oriental obligaba a Roma a gastar fortunas en defensa y a mantener a sus mejores tropas vigilando los ríos Éufrates y Tigris. En las fronteras del norte habitaban los pueblos que los romanos llamaban bárbaros, como los francos y los godos, quienes ya no eran extraños totales, sino vecinos que a menudo servían en las legiones o cultivaban tierras imperiales como aliados. Internamente, la sociedad romana estaba abandonando el modelo de ciudades abiertas para buscar refugio en el campo, debido a la inseguridad y a una presión fiscal asfixiante. Las grandes ciudades perdían su población y su brillo frente a las villas rurales, inmensas fincas fortificadas, propiedad de la aristocracia terrateniente, que serían la base de la futura economía señorial. Constantino I nació en un entorno de alto mando militar, siendo hijo de Constancio Cloro y de una mujer de origen humilde llamada Helena, quien años más tarde se convertiría en una figura central de la fe cristiana y de quien hablaremos en profundidad en nuestro próximo vídeo. Para entender su ascenso debemos explicar qué era la tetrarquía, un sistema de gobierno creado por el emperador Diocleciano para intentar manejar el inmenso territorio romano. La tetrarquía significaba gobierno de 4, donde el imperio romano se dividía entre 2 emperadores mayores, llamados Augustos, y 2 ayudantes menores, llamados Césares, con el fin de evitar las guerras de sucesión. Sin embargo, tras la jubilación de Diocleciano, este sistema de 4 gobernantes saltó por los aires, debido a las ambiciones personales de sus miembros. Cuando el padre de Constantino murió en Britania en el año 306, sus tropas ignoraron las reglas de la tetrarquía y lo proclamaron emperador directamente, un acto que fue considerado ilegítimo por los otros gobernantes oficiales. Esto dio inicio a una larga serie de guerras civiles,
donde el imperio volvió a fracturarse en múltiples bandos que luchaban por el poder total. El rival más peligroso de Constantino en el oeste fue Magencio, quien se había apoderado de Roma reclamando el trono como hijo de un antiguo emperador, Maximiano, una pretensión que rompía las reglas de sucesión meritocrática de Diocleciano. La lucha definitiva ocurrió en el año 312, durante la batalla del puente Milvio, a las afueras de la ciudad. Fue en este contexto donde Constantino experimentó un episodio que cambiaría la historia: la exaltación de la cruz. Según los relatos de la época, el emperador soñó con un signo sagrado en el cielo, a orillas del río, el crismón, una especie de cruz compuesta por el monograma XP de la palabra Christos en griego. Este crismón se convirtió en el distintivo preferido de los cristianos romanos a partir de ese momento. La tradición cuenta que Constantino escuchó una promesa divina: Inoc signo vinces. Con este signo vencerás. Lo que le llevó a colocar el emblema en los escudos de sus soldados, antes de derrotar definitivamente a Magencio. Tras este éxito, Constantino I tuvo que lidiar con su colega en el este, Licinio, su propio cuñado y coemperador oficial. Aunque al principio mantuvieron una paz tensa, la rivalidad por el mando único los llevó al enfrentamiento final en el año 324, donde Constantino I derrotó a Licinio y se convirtió en el único emperador de un imperio de nuevo unificado. En medio de estas intrigas de sangre, Constantino ordenó la ejecución de su propia esposa, la emperatriz Fausta, y de su hijo primogénito, Crispo, un misterio de palacio que terminó con el borrado oficial de sus nombres de la historia, o damnatio memoriae. Estos sucesos familiares muestran la cara más oscura y brutal de una corte donde la supervivencia del trono absoluto estaba por encima de cualquier lazo de afecto. Una vez unificado el imperio, Constantino se encontró con que la iglesia cristiana, su gran aliada, estaba al borde de la ruptura por el problema del arrianismo. El arrianismo fue una doctrina impulsada por un sacerdote de Alejandría, llamado Arrio, quien planteó un dilema teológico que sacudió los cimientos de la fe, al enseñar que Jesús no era igual a Dios Padre, sino que había sido creado por Él y por lo tanto tenía un rango inferior. Esta idea desvalorizaba la figura de Cristo al convertirlo en un ser intermedio entre lo divino y lo humano, lo que generó revueltas y peleas violentas en las provincias más ricas del imperio. Para Constantino I, esta división religiosa era un peligro político de primer orden, ya que amenazaba con romper la unidad que tanto le había costado conseguir en el campo de batalla. El emperador, que se veía a sí mismo como el guardián de la paz y adoptaba la función de Pontifex Maximus de la nueva religión, decidió intervenir directamente para resolver el conflicto. En el año 325 convocó y presidió el Concilio de Nicea, la primera gran asamblea de obispos de todo el mundo romano. Su objetivo era forzar a la Iglesia a redactar una confesión de fe única, que todos los ciudadanos deberían aceptar bajo pena de castigo estatal. En Nicea, bajo la presión del emperador, se condenaron las ideas de Arrio y se definió que el hijo era Homoousius,
consustancial al Padre, es decir, de su misma naturaleza divina. Arrio fue desterrado y sus escritos prohibidos, naciendo así el concepto de herejía, para definir cualquier interpretación de la fe que fuera en contra de la norma oficial del Estado. Constantino inauguró con este acto el cesaropapismo, un sistema donde el emperador ostentaba el mando supremo tanto de los asuntos políticos como de los religiosos, fusionando el trono y el altar para el resto de la historia medieval. A pesar de la condena oficial, el arrianismo no desapareció y siguió vivo durante siglos, especialmente entre los pueblos germánicos, que habían sido convertidos por misioneros seguidores de Arrio. Esto creó una barrera cultural y religiosa profunda entre la población romana católica y sus nuevos vecinos bárbaros, quienes veían en el arrianismo una forma de mantener su propia identidad frente al poder de Constantinopla. La lucha entre estas dos visiones del cristianismo marcaría los conflictos sociales y políticos de Europa hasta bien entrada la Alta Edad Media. Con el mando absoluto asegurado y la religión pacificada, Constantino tomó la decisión de fundar una nueva capital, que fuera el reflejo de su nuevo orden sagrado. El 11 de mayo del 330 inauguró oficialmente Constantinopla, sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, situada estratégicamente en el estrecho del Bósforo, en la actual Turquía. La elección no fue artística, sino puramente estratégica. Desde allí podía vigilar de cerca la frontera del Danubio, frente a los germanos, y al mismo tiempo estar a un paso del frente persa en el este. Constantinopla nació como la nueva Roma, una capital diseñada desde cero para dejar atrás las tradiciones romanas y la influencia de las viejas familias senatoriales de Italia, que se oponían a sus reformas. El emperador llenó la ciudad de palacios monumentales, foros inmensos y grandes iglesias cristianas, queriendo demostrar que su creación era la verdadera heredera de la civilización clásica, pero bajo la luz de la cruz. Constantinopla se convirtió rápidamente en el cerebro administrativo del imperio, el lugar donde se guardaba el tesoro y se dictaban las leyes para todas las provincias. Este traslado de la capital supuso una revolución política total. El poder real se mudó definitivamente a Oriente, dejando a la vieja Roma como un símbolo de prestigio moral, pero sin autoridad real sobre los ejércitos. La administración se volvió una monarquía absoluta y sagrada, donde el emperador vivía encerrado en un protocolo de lujo, inspirado en las cortes orientales. Constantino dejó tras de sí un sistema tan sólido que permitió que la estructura del mundo romano sobreviviera en Constantinopla 1000 años después de que las provincias del oeste cayeran en el caos. Para sostener su inmensa maquinaria política, Constantino llevó a cabo una reforma militar exhaustiva, que dividió el ejército en dos grandes cuerpos para hacerlo más flexible. Por un lado, creó los limitanei, que eran tropas asentadas permanentemente en las fronteras, viviendo en fuertes y cultivando sus propias tierras para actuar como la primera línea de choque. Por otro lado, organizó los comitatenses, que eran ejércitos de campaña de élite, mucho mejor preparados y móviles, diseñados para acudir rápidamente a cualquier provincia donde estallara una invasión. Esta nueva estructura militar garantizaba la defensa, pero era terriblemente cara de mantener para el erario público. Para estabilizar la economía, creó el sólido de oro,
una moneda fuerte y de peso fijo, que se convirtió en el estándar del comercio internacional durante siglos. Sin embargo, la acuñación de este oro recayó sobre las espaldas de las clases medias de las ciudades, los llamados curiares, que se vieron incapaces de pagar los impuestos exigidos y empezaron a huir de sus cargos para evitar la ruina personal. En este contexto de presión fiscal nació una de las leyes más trascendentales para el futuro medieval de Europa, el decreto del año 332, que fijaba al campesino a la tierra. Mediante este sistema del colonato, Constantino prohibió a los labradores abandonar las fincas que cultivaban, convirtiéndolos en colonos atados legalmente al suelo por el resto de sus vidas, para asegurar la producción de alimentos del imperio. El campesino dejó de ser un ciudadano libre para convertirse en el antecedente directo del siervo medieval, entregando parte de su cosecha al señor de la villa, a cambio de seguridad en un mundo incierto. La cultura, bajo el reinado de Constantino, experimentó un cambio de estilo que hoy podemos ver en monumentos como su famoso Arco de Triunfo en Roma. Los artistas imperiales empezaron a utilizar materiales de edificios más antiguos, una técnica llamada espolia, para conectar la figura del nuevo emperador con la gloria de los grandes césares del pasado. El arte se volvió más simbólico y menos realista, buscando impresionar al espectador con la majestad del poder sagrado más que con la belleza física, con estatuas de ojos desorbitados que miraban hacia la divinidad. Para entender este periodo completamente, debemos mirar también hacia la figura de su madre, Helena, quien ejerció un poder inmenso en la corte cristiana. Helena se convirtió en una figura de leyenda al viajar a Tierra Santa para buscar las reliquias de la fe, como la Vera Cruz, iniciando una tradición de peregrinaje que marcaría profundamente la piedad de toda la Edad Media. Su labor no solo fue espiritual, sino también política, actuando como un garante de estabilidad en una corte marcada por las ejecuciones de Fausta y Crispo. Como os decía, su historia es tan fascinante que le dedicaremos íntegramente nuestro próximo vídeo. Constantino murió en el año 337, un momento rodeado de controversia respecto a su bautismo. Aunque gobernó como el gran protector de la Iglesia, esperó hasta su lecho de muerte para recibir el sacramento, posiblemente para limpiar todos sus pecados antes de partir. La polémica reside en que el bautismo fue administrado por Eusebio de Nicomedia, un obispo con fuertes simpatías arrianas, lo que añade una capa de ambigüedad sobre si Constantino murió siendo plenamente fiel a la ortodoxia, que él mismo había ayudado a definir en Nicea. Tras su muerte, el imperio no quedó en manos de un solo hombre, sino que Constantino dividió el gobierno entre 5 personas. Sus 3 hijos, Constantino II, Constancio II y Constante, y sus 2 sobrinos, Dalmacio y Anibaliano. A sus 3 hijos les entregó las 3 mayores secciones del imperio, esperando quizá evitar las luchas que él mismo había protagonizado, aunque el resultado fue el contrario. Esta partición, sumada a la eliminación de los sobrinos poco después, provocó nuevas guerras fratricidas y agudizó la distancia entre las partes oriental y occidental del mundo romano. En definitiva,
Constantino fue el gran arquitecto de la transición hacia la Edad Media, rediseñando la administración y convirtiendo a la Iglesia en el pilar espiritual de Occidente. Gracias a sus decisiones, el legado de la antigüedad pudo filtrarse y sobrevivir en el nuevo mundo que estaba naciendo. Al apagar la llama de la religión tradicional y encender la luz de Constantinopla, Constantino cerró el libro de la historia antigua y escribió la primera página del largo y fascinante milenio medieval. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la Edad Media. Hasta el próximo vídeo.